Hola de nuevo a todos, soy Ailén de la Rosa de Sharon. El tema de hoy es los 7 espíritus de Dios. Bueno, para pensar, ¿no? Digo, no es solo un espíritu, el Espíritu Santo. Bueno, pero ahora vamos a ver que dentro del Espíritu Santo hay 7 espíritus, que si indagamos más, como vamos a ver hoy, se refiere a, digámoslo así, las características del Espíritu Santo. Lo llamativo es que el número es 7. El 7 en la palabra se considera número de perfección. Les paso a leer Isaías 11, versículo 2. Siempre trato de buscar en español la traducción que más se parezca, ya sea a la traducción en inglés King James, o si veo que King James difiere mucho por ahí de la traducción original del versículo, en este caso hebreo, bueno, elijo otro, pero trato de basarme en la King James en inglés porque es considerada una de las mejores y la verdad que gracias a Dios con el estudio Dios me va haciendo hacer, me doy cuenta que es cierto. Aclaración. Bien, Isaías 11 versículo 2, versión Reina Valera Gómez 2010. Y reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahvé. Aclaración 2, yo solamente le cambié el Jehová por Yahvé. Sentí que estaba bien, por las dudas, si tienen alguna pregunta. Como podemos ver acá, y lo que decía al principio, tenemos 7 características o 7 espíritus dentro de uno. Es decir, tenemos 1, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo. 2, el Espíritu de Sabiduría. 3, Espíritu de Inteligencia. 4, Espíritu de Consejo. 5, Espíritu de Poder. 6, de Conocimiento. 7, y Espíritu de Temor de Dios. Para aclarar, recordemos que el Espíritu Santo es una persona. Es una persona dentro de la Trinidad, es decir, no es, aunque suene crudo, no es una cosa, no es una fuerza, no es algo que queda así nomás. Y vos venís siguiendo mi TikTok y venís viendo varios de los videos anteriores, te vas a dar cuenta que hay bastante apoyo propio de la Biblia escribiendo al Espíritu Santo como femenina, además de una persona, sino que es nuestra madre Jerusalén. Vamos a pasar a Santiago 3, versículos 17 al 18, traducción Reina Valera Gómez 2010. Dice así: mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, luego pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y sin hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Como podemos ver acá, si bien se nos está hablando a los creyentes, a lo que la sabiduría, no solamente quién es, lo que ella hace en nosotros o sus frutos, sus acciones, resultados, también lo que se hace hincapié es en cómo es ella. A las mujeres se nos llama a ser modestas, a ser castas, a ser puras. También hay otro versículo que dice, pero esto no vendría a ser de lo que se considera canon en el protestantismo, sin embargo en el catolicismo se considera canon. En el apócrifo hay una parte de sabiduría de Salomón que también igual añado, en un principio se consideraba canon en la iglesia primitiva, así que es para pensar también. Dice de que la sabiduría es la imagen de la bondad de Dios. Si estás prestando atención al versículo que leímos, de que dice de que la sabiduría es pura, lo que estábamos hablando de la pureza en la mujer, pacífica, modesta, benigna, imagen de la bondad de Dios, llena de misericordia y de buenos frutos. Y después también lo interesante es que se habla de imparcial y sin hipocresía. Por supuesto ella habla verdad, se acuerdan de Proverbios 8, de que la sabiduría habla solo la verdad, obviamente volviendo hacia el Padre, hacia Dios, la atención.
pero así también la justicia, ya que ella es imparcial y el fruto de justicia, o sea, de ella se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Es muy interesante también tener en cuenta esto por otra forma, otra evidencia de que el Espíritu Santo es mujer, ya que a la mujer se nos pide estas características también. Después tener en cuenta que la sabiduría en la creación fue puesta como la clave principal. Sin embargo, el primero de nacido en la creación, la nueva, es el Señor Jesucristo, que es hacia donde siempre también el Espíritu Santo hace, ¿no? Como al Padre, al Hijo, hace siempre alusión primero. Pero en lo que es la creación en sí, es difícil de entender, pero como que es lo principal, encontrarla a ella. Ahora, para encontrarla a ella, volvemos a lo mismo, hay que ir primero al Señor Jesús. Por eso hay algo ahí que yo tampoco termino de entender, pero les voy compartiendo lo que el Señor me va enseñando y bueno, da para este video. Pasamos al versículo que me dio Dios, que es Proverbios 4, versículo 7, y esta vez sí otra traducción que es Reina Valera 1602 purificada. Que, como digo, lo que aclaré al principio, ¿no? Dice así: sabiduría es la cosa principal. Por esto, adquiere sabiduría, y ante toda tu posesión, adquiere entendimiento. Ya ahí en el propio Antiguo Testamento se nos hace alusión y gran importancia a primero encontrarla a ella, para que ella sea la que nos guíe. Les recuerdo que entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto hay diferencia enorme, porque ya ahora el Espíritu Santo, al nacer de nuevo, el que mantiene esa promesa es el mismo Dios en Jesucristo, el que hace que el Espíritu Santo quede ya en nosotros y que nosotros estemos unidos a Dios por medio de ella y de Jesús. Lo importante de ver toda esa información es tener en cuenta que cada vez se va abriendo más la revelación de Dios, del Señor Jesús sobre el Espíritu Santo. Estamos en lo último de lo último, antes de que aparezca, de tiempo, de que aparezca el inicuo o el anticristo. Entonces se está gestando esta revelación que faltaba, que está todo escrito de que iba a pasar en Apocalipsis 12, entre otras escrituras. Más adelante, digo probablemente porque todo queda sujeto a Dios, lo que me vaya indicando de hablar, pero probablemente se dé que indaguemos más en otras escrituras, posiblemente también del Antiguo Testamento, para ver que esto de que se revela que Dios tiene una parte femenina, que Dios Padre tiene una esposa, que el Espíritu Santo es la mujer en la deidad, que es nuestra madre, y que siempre estuvo, solamente que estuvo escondida, y que en el último tiempo, antes del Apocalipsis, es cuando se la revela. Vamos a ver que todo eso ya está profetizado. Es decir, que todo esto que está pasando, que hay cada vez más personas que se dan cuenta, es un decir, se dan cuenta porque en realidad eso se los da Dios, de que esto es real y de que no son tres hombres la Trinidad, sino de que es una familia. Porque aparte pensar, ¿no? Digo, ¿cómo es que no sucedió antes? Lo digo de una manera masiva o mayoritaria, porque hay ciertas personas que se han dado cuenta antes, evidentemente, pero digo, ¿cómo es posible que no se haya analizado si Dios dice de que el matrimonio es entre hombre y mujer, y bueno, y de ahí conlleva a los hijos? ¿Cómo es que en Dios mismo, según la visión humana, según la visión masculina predominante, no tiene nada que ver, volvamos a aclarar lo mismo por las dudas, con feminismo o con algún movimiento? No, hablamos históricamente. Hay demasiada evidencia histórica sobre el poder masculino por encima
No actualmente del todo, pero sí antes, con el tema general de la información, de qué era, de qué no es, de qué se entiende. Las mujeres, por ejemplo, hasta que escribieron un libro y encima se registró que escribieron un libro, fue muy tarde en la historia. Ustedes me están entendiendo a qué me refiero. Dominadas por el varón. Es así que cuando el Señor vino y confrontó a los, y lo pongo en palabra por las dudas, cuando los confrontó a ellos, a su pueblo, que estaban más en el poder, en el Sanedrín, etc., era sobre lo que habían escrito hombres. Y ahí eran hombres, o sea, humanos, pero en este caso hombres. Sobre, si nos vamos a lo que estábamos hablando, los que hicieron de que el Espíritu Santo se considerara hombre fue el mismo hombre. O sea, se perdió la noción de la mujer, de la divinidad, se perdió la verdad de Dios. Es así que les comparto un versículo, les pido que pidan antes revelación al Espíritu Santo para que vean que es esto mismo. Paso a leer los versículos. Romanos 1, traducción Reina Valera Gómez, a partir del versículo 17, dice así: porque en él la justicia de Dios es revelada de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia detienen la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, así que no tienen excusa. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, antes se envanecieron en sus discursos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y acá les aconsejo que presten mucha atención. Dice: profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, y de aves, y de cuadrúpedos, y de reptiles. De nuevo acá atención. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia. Esto, a las concupiscencias de sus corazones. De nuevo, presten atención, a que deshonrasen entre sí sus propios cuerpos. ¿Por qué? Por eso. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a la criatura, ¿por qué? Un pájaro, antes que al Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. Y en el versículo los pongo abajo por un tema otra vez de, porque estamos muy complicados con TikTok, ¿no? Versículo 26 y versículo 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra lesa, y de la misma manera también los hombres, dejando el uso de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo cosas nefandas hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Y esto sí se lo sigo leyendo yo, versículo 28, y como no les pareció retener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer lo que no conviene. Y bueno, y después todas aclaraciones también de las consecuencias de negar a Dios en su imagen y semejanza, y también de creerse sabios, ¿no? De que tienen una mente reprobada, de que hacen, ¿no? De que se vuelven cuando no es lo natural y da resultado
todo lo que dice el versículo 29, 30, 31 y finalizando 32. También es interesante ver que dice, quienes conociendo el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de él, no solo las hacen, sino que aún consienten a los que las hacen. Es más, es para pensar, porque también, ¿qué es lo que está pasando? Se promueve esta conducta. Habiendo visto toda esta temática, tengamos en cuenta dos cosas. Uno, Dios nos llama a amar, a no juzgar, sino a dejar que Dios juzgue. Ahora, eso no quiere decir que uno no pueda tener una opinión dentro de Jesús, dentro de Dios mismo, que se ajusta. Siempre tiene que ser en amor cuando uno exprese algo. Amemos, no odiemos, porque ellos eligen ese tipo de vida. Y dos, tampoco esperemos que estén de acuerdo con nosotros, sino guiar en amor y bueno, no forzarlo, de que ellos piensen como nosotros que sabemos, los nacidos de nuevo, sabemos o estamos aprendiendo la verdad de Dios, cómo es el diseño verdadero. Nosotros también fuimos del mundo, nosotros también fuimos y vinimos de ahí y después nacimos de nuevo. Todos somos pecadores, no somos ni más ni somos menos. Aun si yo considero que hay muchas cosas que no entiendo, digo, es importante respetar, amar y respetar y no juzgar. El tema es en amor, no hay que forzar. Quiero decir, no entremos en esto de promover odio. Ya el mundo está lleno de odio y nosotros somos llamados a ser luz y sal por el Señor Jesús y por Dios mismo, que es Él. Si se presentara la oportunidad y la persona con la que querés hablar, que por ahí está con este tipo de vida, es decir, haciendo este tipo de cosas, y es abierta, probá. Si sentís que Dios te guía a hablarle, hacelo, pero no lo forcemos. Si no, pidamos por ellos, oremos por ellos, y tampoco los tratemos diferentes. En nosotros que no entre la condena, como digo, sino el amor, que es lo que el Señor quiere. Hablar en amor, y si se da la ocasión que la persona se abre y es lo que quiere, ahí recién hablarle. Y sin un tono de juicio, sin un tono de enojo, sin un tono de nada. En todo caso, enojémonos por la gente, por la idea de promover estas cosas. Sí, a ver, hay gente mala que está dentro de eso, que lo promueve a otras personas, sí, está mal, pero ¿genera algo bueno el odio? No. La cosa es entender que Dios nos ama a todos. El Señor Jesús dio su vida por todos nosotros. Eso tenemos que tenerlo siempre presente. Somos humanos, no podemos equivocar, en todo caso se pide perdón, pero eso hay que reconocer cuando uno se equivoca. Pero la idea principal en sí tiene que ser ir en amor. Y sea quien sea, no solamente si tienen esta conducta, sino también con cualquier otra persona que esté pecando de otra forma, ya sea robando, hurto, o lo que se es mencionado ahí en los versículos que vimos recién. Fue un tema bastante abundante, pero vamos a seguir indagando más en esto del Espíritu Santo, mujer, madre nuestra, esposa de Dios Padre, y lo importante que es conocerla en el Señor Jesús. Quizás haya alguna persona que diga, pero no es importante para la salvación. En realidad lo es, lo es. ¿Cuántas personas hay, mujeres en especial, que dicen que no se sienten identificadas? Dicen, y es más, a mí me sucedió, ¿cómo puede ser que sea un Dios todo masculino? Y no lo estoy diciendo mal ni contra los hombres, nada, sino que imaginemos que fuera al revés. ¿Se sentiría un hombre conectado con una deidad que fuera toda femenina? Yo creo que no. Hay un vacío ahí, y si tomamos en cuenta la enemistad que tiene Satanás con todas nosotras, en específico, con todos los humanos, pero en específico con nosotras, eso está en Génesis, podemos entender un poco mejor por qué hay tanto dolor en el lado de la mujer en cuanto a la fe, y por qué hay tanto alejamiento también. Hasta un próximo video. Chau, chau.